¿Alguna vez has tenido la sensación de que toda tu vida fue, en realidad, un ensayo para un momento que aún no ha llegado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos colapsos vienen acompañados de un silencio extraño, como si algo dentro de ti supiera que no era solo dolor, sino revelación? ¿Y si todo aquello que juzgaste como fracaso fuera, en realidad, tu iniciación? Carl Jung llamaba a estos momentos sincrodestinos, coincidencias cargadas de significado que surgen cuando el inconsciente intenta conversar con la conciencia y casi nadie escucha. Pero tú escuchaste, estás aquí, y eso no es casualidad. Tal vez nadie te lo advirtió, pero pasaste la prueba final. No fue con un examen ni con un certificado. Fue con noches sin dormir, preguntas que duelen, personas que se fueron, un silencio que nadie entiende y un vacío que no se llena con distracciones. Y aún así, seguiste adelante. Jung decía que la psique humana en algún momento de la vida cobra un precio para que el alma vuelva a respirar. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, porque si estás viendo esto, algo dentro de ti ya ha sido despojado de la ilusión. Ahora solo falta entender qué hacer con la verdad. A veces no hay aviso, no suena ninguna sirena. Ninguna voz anuncia que el mundo, tal como lo conocíamos, está a punto de desaparecer. Simplemente despiertas y algo es diferente. Los colores ya no brillan igual. Las conversaciones parecen repetidas. Las metas que antes impulsaban tu existencia ahora suenan artificiales, casi cómicas. A esto no se le llama depresión, aunque se le parezca. Jung lo llamó retirada de la energía psíquica de los objetos externos. Es como si tu alma se hubiera cansado de fingir interés por la vida que construiste para agradar a los demás. La vida, en su sabiduría brutal, comienza a derrumbar los cimientos que creías sólidos. Las amistades se desvanecen, el trabajo pierde sentido, los elogios que antes se alimentaban ahora te provocan rechazo. Esas frases prefabricadas de éxito, motivación y propósito empiezan a sonar como ruidos vacíos, y entonces llega el vacío, un agujero silencioso en el centro de la existencia. Jung decía que el inconsciente, cuando quiere ser escuchado, primero grita con susurros, pero si lo ignoras, desgarra. Y quizá eso fue lo que te trajo hasta aquí, un desgarro, un corte invisible que te separó del mundo antiguo. Fuiste arrancado de la zona de confort no como castigo, sino como llamado. La psique, cuando llega al límite de la adaptación superficial, te convoca a algo mayor, el proceso de individuación, el nacimiento del yo real, oculto bajo años de condicionamiento, expectativas y actuación. Pero el llamado nunca llega como iluminación, llega como colapso. Todo empieza a desmoronarse porque lo que construiste ya no puede contener la verdad de quién eres. Imagina a una serpiente que necesita cambiar de piel, no por elección, sino porque la piel vieja ahora la asfixia. La ruptura es inevitable y dolorosa. Miras a tu alrededor y nadie entiende. Dicen que cambiaste, que necesitas volver a ser quien eras. Te ofrecen distracciones, recetas listas, palabras dulces, pero ninguna sirve porque lo sabes. No hay vuelta atrás. El viejo tú murió, y eso, aunque devastador, es liberador. El llamado invisible es eso, una invitación no solicitada, hecha por el propio inconsciente para dejar de existir como personaje y nacer como presencia. Y es aquí donde muchos fallan. La mayoría intenta reconstruir la vida antigua, volver a una relación que ya murió, reavivar la motivación por un trabajo que nunca fue suyo. Se esfuerzan por encajar otra vez en papeles que ahora son jaulas, y cuanto más intentan regresar al personaje, más sienten el dolor de estar vivos por fuera, pero ausentes por dentro. Pero tú no. Tú estás aquí, buscando comprender, rechazando la anestesia fácil. Permítete escuchar esto. Aquellos que no escuchan los susurros del alma serán obligados a escuchar sus gritos. Carl Jung. Esta etapa del proceso se siente como muerte, y de hecho lo es, pero no es el final. Es la muerte de la mentira, de la adaptación, de la actuación. Es el inicio de algo que aún no tiene nombre, pero que ya late en silencio dentro de ti.
¿Sabes qué es lo que más duele? No es perder las cosas, es darte cuenta de que nunca fueron realmente tuyas. Este es el primer paso del llamado, cuando ves, con claridad implacable, que viviste una vida prestada, hecha de patrones, expectativas y miedos, y que ahora estás desnudo, sin muletas, sin mapa, pero finalmente, con verdad. Si estás sintiendo todo esto, no estás roto, estás despertando, y despertar duele más que dormir para siempre. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional, y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción, sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No es locura. A pesar de lo que dijeron, a pesar de lo que sentiste, a pesar de haberte mirado al espejo ciertos días y no haber reconocido tu propio rostro, no es locura. Es lo que Jung llamaba el enfrentamiento con el inconsciente, y nadie sale ileso. La mente, agotada de interpretar papeles, comienza a disolverse. Sientes como si estuvieras observando tu propia vida desde afuera, como un actor que a mitad de la obra olvida sus parlamentos y empieza a preguntarse, ¿quién escribió esto? Es en ese momento cuando muchos creen que se están rompiendo. Pero lo que se está agrietando no eres tú, es tu falso yo. Jung vivió esto. En 1913, en la cima de su carrera, respetado, reconocido, señalado como el sucesor de Freud, sintió que algo se derrumbaba dentro de él. Comenzó a tener visiones, a escuchar voces, a sumergirse en símbolos y arquetipos que surgían de las profundidades de su psique. A los ojos del mundo, estaba enloqueciendo. A los ojos del alma, estaba siendo iniciado. Debemos estar dispuestos a desprendernos de la vida que planeamos, para aceptar la vida que nos espera. Joseph Campbell. No hay forma de atravesar este proceso sin salir herido. El colapso de la identidad es inevitable, porque lo que te sostenía antes era una construcción frágil, moldeada por traumas, expectativas sociales y mecanismos de supervivencia. Y el inconsciente, como un alquimista rebelde, decide destruir el castillo para que descubras que estaba hecho de arena. Empiezas a notar que el mundo que te rodeaba ya no tiene agarre. Las personas hablan, y sus palabras parecen venir de una obra antigua, de un teatro polvoriento. Sonríes, pero sabes que hay algo detrás de la sonrisa. Hay un grito, y ese grito es tuyo. El colapso es ese grito saliendo a la superficie, no como histeria, sino como verdad. Jung escribió en el Libro Rojo que quienes se sumergen en la oscuridad con honestidad descubren un nuevo tipo de cordura, una que no depende de la lógica externa, sino de un arraigo interno. Dejas de vivir para agradarte, dejas de correr para evitar el miedo, porque el miedo ya te encontró y tú sobreviviste. Las personas a tu alrededor se desesperan, dicen, vuelve a ser tú. Pero ¿cómo explicar que ese tú nunca existió de verdad? Que solo era un reflejo condicionado. ¿Cómo explicar que no quieres volver? Porque ahora percibes el aroma de la libertad incluso en medio de la oscuridad. Sí, duele. Duele como si algo estuviera muriendo dentro de ti. Y lo está. Pero esto no es el fin, es el bautismo. La sociedad no lo entiende. Etiqueta, diagnostica, médica, llama disfunción a lo que en realidad es una ruptura sagrada. El colapso psicológico no es un defecto, es un camino. Es cuando el alma, cansada de ser silenciada, decide hacer ruido. ¿Sabes por qué sientes que nadie entiende lo que estás viviendo? Porque casi nadie tuvo el valor de ir tan profundo. Tú lo tuviste.
Tuviste el valor de no huir cuando todo se vino abajo, valor de no reconstruir apresuradamente lo que cayó, valor de permanecer en el vacío, y es en el vacío donde lo nuevo empieza a susurrar. Aún no sabes quién serás después de esto, pero sabes quién ya no eres, y eso ya es liberación. Existe un momento en que el espejo se rompe, y en lugar de reflejar lo que te gustaría ver, muestra lo que siempre estuvo oculto detrás de la pose, de la bondad forzada, del control. La sombra. Ella te observa, y lo peor, se parece a ti. Carl Jung decía que aquello que no hacemos consciente regresa en forma de destino. La sombra no es un demonio externo, es la parte de ti que exiliarse, por miedo, por vergüenza, por supervivencia, carga con todo aquello que juraste no ser, los celos, la ira, la arrogancia, el deseo, la manipulación, cosas que viste en los demás y despreciaste, sin darte cuenta de que era a ti mismo a quien rechazabas. Durante el proceso de individuación, esa sombra empieza a moverse, aparece en los sueños, en reacciones desproporcionadas, en relaciones donde sientes enojo sin motivo. Toma voz cuando estás demasiado cansado para fingir. Grita cuando intentas silenciarla. Empiezas a darte cuenta de que tus críticas más feroces hacia los demás son, en realidad, descripciones exactas de las partes de ti que aún no has aceptado. Ese amigo que juzgas como demasiado vanidoso, tal vez sea tu propia necesidad de reconocimiento pidiendo existir. Esa persona a la que llamas manipuladora, quizá esté revelando tu propia capacidad de controlar al otro por miedo a ser rechazado, y entonces llega el colapso moral. Si soy todo eso que condenó, ¿cómo puedo seguir creyéndome bueno? Pero aquí está el secreto. No te estás volviendo malo, te estás volviendo íntegro. La sombra no quiere destruirte, quiere ser integrada. Jung decía que solo aquello que es aceptado puede ser transformado. Negar tu sombra es darle el poder de dominarte desde las sombras. Aceptarla es tomar el timón de tu propia existencia. Imagina la ira, por ejemplo. Cuando se reprime, se convierte en enfermedad, estrés, amargura. Pero cuando se reconoce, se transforma en fuerza, en límite, en capacidad de protegerte. El problema nunca fue sentir. El problema fue no permitir que ciertos sentimientos tuvieran un lugar seguro para existir. Al integrar la sombra, no pierdes tu luz. Al contrario, tu luz se vuelve más real porque ya no depende del fingimiento. El árbol que toca el cielo necesita raíces que toquen el infierno. Carl Jung. Ese es el paradojo. La verdadera bondad solo puede surgir de alguien que ha conocido su propia capacidad de crueldad y ha elegido deliberadamente no usarla. Esa elección solo es posible cuando te ves por completo. El monstruo que intentaste esconder no quiere atacarte. Quiere recordarte que incluso los monstruos sangran. Y cuando miras a los ojos de tu sombra, algo cambia. Ya no sientes vergüenza. Sientes poder, no el poder de dominar, sino el de existir con verdad, sin miedo de ti mismo. Entonces la sombra deja de ser enemiga, se convierte en guardiana, y tú finalmente te conviertes en un ser humano completo. Llega un punto en el que simplemente ya no puedes fingir más. Las bromas automáticas en reuniones sociales, el entusiasmo fabricado frente a logros que ya no te dicen nada, el personaje funcional y elogiado, todo eso empieza a pesar como un abrigo de invierno en pleno desierto. Sientes el sudor de la mentira corriendo por el alma, y entonces te detienes, no de golpe, no con un grito, sino con un silencio que dice, ya me cansé. Jung llamaba a esto la caída de la persona. La persona es la máscara social que usamos para ser aceptados. Es esa versión tuya que adaptaste a la mirada de los padres, de los maestros, de los compañeros, de los algoritmos. Es el tú que sonríe cuando quiere gritar, que asiente para no parecer agresivo, que se moldea porque aprendió demasiado pronto que ser auténtico podía costar cariño. La caída de la persona es un duelo, no solo porque dejas de fingir,
sino porque te das cuenta de que ese personaje te protegió durante mucho tiempo. ¿Recuerdas la infancia? Los primeros momentos en los que mostrar quién eras generó rechazo, vergüenza o castigo. Ahí nació la persona. Te salvó, pero ahora te aprisiona. Empiezas a notar que ya no puedes actuar entusiasmo en conversaciones vacías, que el ambiente laboral, donde antes eras aplaudido, ahora parece una obra en la que todos repiten diálogos memorizados. Observas a la gente sonriendo, y algo dentro de ti susurra: esto no es real. Es desconcertante y es solitario, porque al dejar caer la máscara, muchos a tu alrededor se alejan, no por maldad, sino porque se estaban relacionando con la máscara, no contigo. Empiezas a escuchar frases como: tú eres diferente, antes eras más alegre, solía ser tan fácil de tratar. Y te das cuenta de que, para muchos, tu dolor era más tolerable que tu autenticidad. La caída de la persona revela verdades crudas, que gran parte del amor que recibiste era condicionado, que muchos de los vínculos que sostenían tu identidad eran en realidad contratos silenciosos basados en una actuación mutua. La liberación no llega al convertirte en quien deberías ser, sino al dejar de ser quien nunca fuiste. Carl Jung. El duelo, entonces, no es solo por la máscara que cae, es por las relaciones que se deshacen con ella, por las versiones de ti que ahora suenan lejanas, por el elogio fácil que ya no recibes, por la ilusión de pertenencia que se disolvió. Pero entre los escombros hay algo nuevo. Empiezas a descubrir en ti una presencia que no necesita justificarse, una mirada más firme, una voz más serena, una capacidad de decir no sin culpa, de recogerlo sin pedir disculpas. Aún no sabes quién eres detrás de la máscara, pero ahora tienes espacio para descubrirlo. Ya no necesitas explicarte, ni encajar, ni sonreír para ser aceptado. Simplemente existes. Y ese existir, crudo, extraño, a veces incómodo, es infinitamente más verdadero que cualquier versión de ti que hayas presentado al mundo. No es fácil ser quien eres, pero es imposible seguir siendo quien ya no eres. Existe un dolor que no aparece en los estudios médicos. No sangra, no se inflama, no rompe huesos, pero corroe lentamente todo lo que antes parecía tener sentido. Es el dolor de nacer para uno mismo, y como todo nacimiento implica sangre, contracción y el riesgo de no sobrevivir. Jung llamó a este proceso individuación, una palabra bonita para algo que en la práctica se parece al fin del mundo, porque eso es exactamente el fin de tu mundo, del mundo que construiste para sobrevivir, agradar, encajar. La individuación no trata de volverte especial, trata de dejar morir todas las versiones de ti que nacieron del miedo. Es cuando dejas de vivir según el guión que otros escribieron para ti, padres, maestros, religiones, gurús, algoritmos, y comienzas a escuchar una voz que siempre estuvo ahí, pero que aprendiste a ignorar. Solo que esa voz no habla con palabras, habla con sensaciones, con silencios, con esa incomodidad sutil frente a una vida que se ve bien en el papel, pero es insoportable en el alma. Volverse consciente de uno mismo es un proceso doloroso, es como despellejar con las propias manos. Carl Jung, la individuación exige valentía. Valentía para no dar marcha atrás cuando todo dentro de ti suplica por comodidad. Valentía para no anestesiarte con distracciones. Valentía para no reconstruir la vieja prisión solo porque era familiar. Necesitas aceptar que ciertas personas no van a reconocer la nueva versión que está emergiendo. Las perderás, pero también perderás el miedo a perderlas. La individuación te arranca del colectivo, no por arrogancia, sino por necesidad. Empiezas a darte cuenta de que no naciste para encajar, naciste para existir, y existir muchas veces es solitario. Comienzas a entrar en contacto con algo que pocos conocen, la integridad. No en el sentido moral, sino ontológico. Te vuelves íntegro porque ya no hay división interna. La sombra fue vista, la máscara cayó, las proyecciones regresaron a ti. Ahora sientes, ahora sabes. Y entonces ocurre algo inesperado.
el dolor se transforma en claridad. Ya no buscas amor, ofreces presencia, ya no persigues propósito, vives con intención, ya no temes la mirada ajena, porque ahora te ves a ti mismo. Te conviertes en alguien peligroso para los sistemas que se alimentan de tu inseguridad. Ya no eres fácilmente manipulado, no porque te hayas vuelto duro, sino porque te volviste entero. La individuación no te hace mejor que nadie, pero te vuelve menos dependiente de la aprobación de todos. Dejas de ser una versión y pasas a ser una presencia. Carl Jung decía que este es el punto en el que el ser humano alcanza su verdadera madurez psíquica, no cuando conquista, sino cuando integra. Dejas de ser mitad, te conviertes en multitud. Si llegaste hasta aquí, entonces ya lo sabes. Aquello que parecía tu ruina era, en realidad, tu rito de paso. La oscuridad no vino a consumirte, sino a revelarte. Pasaste la prueba, no porque venciste, sino porque no te permitiste huir, porque te sentaste frente al abismo y decidiste no mentirte a ti mismo, porque miraste tu propia sombra sin desviar la mirada, porque dejaste caer la máscara, aún sabiendo que algunos se irían, porque elegiste integrar en lugar de agradar, y ahora lo sabes. Sabes que el dolor que viviste no fue aleatorio, fue un mensaje, fue una herramienta, fue el útero oscuro del que nace el verdadero yo. El camino de la individuación no trata de iluminarse y flotar por la vida, trata de plantar los pies en la tierra con más firmeza, de decir sí con todo el cuerpo, y aprender a decir no sin culpa. Ya no eres quien eras, y esa es la mayor señal de que algo sagrado está ocurriendo. Te estás convirtiendo en quien siempre fuiste, antes de que el mundo te enseñara a esconderte. No te vuelvas bueno, vuélvete verdadero. La verdad a veces es oscura, pero libera. Fragmento apócrifo junguiano, gracias. De verdad, por permitir que esta conversación sucediera, porque esto no es solo un video, es una madrugada dentro de tu mente. Es la parte de mí que ya atravesó ese desierto, extendiendo la mano hacia la parte de ti que lo está cruzando ahora. Yo también perdí el suelo. También me vi sentado en la cama a las 3 de la mañana, preguntándome por qué todo parecía derrumbarse mientras todos sonreían. También dudé de mi cordura, y también descubrí, demasiado tarde para dar marcha atrás, que aquello no era una caída, era una liberación, y por eso estoy aquí, para susurrarte lo que nadie te contó. No estás roto, estás naciendo. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Si este video te tocó, comenta aquí abajo. Pasé la prueba. Escríbelo como quien clava una estaca en el suelo de su propia verdad. Dale like a este video para que llegue a quienes aún están en medio de la noche. Compártelo con esa persona que guarda demasiado silencio como para pedir ayuda y suscríbete, porque aquí, en este espacio, no hablamos con la superficie, conversamos con el alma. Y los videos que están apareciendo aquí en la pantalla, uno de ellos guarda algo que quizá todavía no estás listo para saber, pero si haces clic, lo descubrirás, o tal vez sea él quien te descubra a ti.